Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 16. Padre, quiero pedirte que tú en esta mañana nos des un corazón receptivo para tu palabra, que abras nuestra mente, que unjas nuestros oídos y también mis labios para hablar con autoridad, oh Dios, el consejo completo de ti, Padre, que realmente pueda ser un pregonero fiel, oh Dios, de lo que tú has puesto, Señor, para tu iglesia y para tu pueblo. Y que esta palabra, Señor, traiga libertad, traiga sanidad, traiga restauración, oh Dios, traiga un cambio profundo a nuestras vidas y nos haga hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es la sexta sesión de esta serie, como sabes, que estamos llevando a cabo, que se llama Vive en el temor del Señor. Y queremos aprender, como la cita inicial lo dice, Salmo 34, 11 y 12, que el Señor nos enseñe a vivir en su temor. El domingo pasado fue Esther la que compartió la serie anterior, ¿verdad? Y Dios nos hablaba de 4 conductas que arruinan nuestra vida, ¿no? Una es la transgresión, cuando yo traspaso los límites que Dios me pone para que sea feliz. La otra es el pecado, que es errar el blanco. Dios me creó para su gloria, para vivir una vida plena, pero todos hemos pecado y hemos quedado fuera de ese propósito, ¿verdad? La iniquidad, que es la desviación del curso original, es como un río, ¿no? Cuando un río se sale del curso, igual nos pasa a los seres humanos, nos salimos del curso de Dios y nos acostumbramos a vivir ahí. Y el engaño, ¿verdad? La negación de la verdad, la mentira nos hace esclavos del pecado. Pero estamos aquí para proclamar buenas noticias, ¿sí? El Señor no quiere que nosotros muramos o perezcamos ni en la transgresión, ni en el pecado, ni en la iniquidad, ni en el engaño, sino Él quiere que vengamos a Cristo, que nos arrepintamos y que tengamos vida eterna. Entonces vamos a ir hoy adelante con otra parte de este tema, ¿verdad? Y es temer a Dios implica, quiero que te quedes con esta palabra, restituir. Vamos a ver qué es eso. Yo creo que la Biblia básicamente cuando habla del temor de Dios, hace referencia a 2 clases de personas. Una son las que tienen temor de Dios. Proverbios 16, 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, ¿sí? Y la otra clase de personas es los que libremente deciden no tener temor de Dios. Dice el Salmo 36, 1 y 2, y leo de la Nueva Traducción Viviente, no de la Reina Valera. Dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón, no tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. Entonces vamos a ver la primera clase de personas, los que tienen temor de Dios. Ya dijimos el domingo que tener temor de Dios no es tener miedo a Dios. No, es que Jesús sea lo primero en mi vida, lo más importante de mi vida. Que yo tengo en cuenta a Dios en todo lo que hago. Que hay una reverencia, una relación íntima con Jesús. Que reconozco que Él es santo y justo. Que soy consciente de que Él galardona la obediencia y castiga la desobediencia, que sé que Él me juzgará por todo lo que haga, lo que piense y lo que diga. Es decir, vivir en el temor de Dios es una manera de vivir. Son una serie de convicciones que marcan mis conductas, mis pensamientos y mis valores. Creo que Dios es Dios, ¿verdad? Dios no es un monigote, Dios no es alguien que me da suerte. Creo que Dios es Dios. Y que todas las acciones en mi vida tienen consecuencias. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas 6:7? Siempre se cosecha lo que se siembra. Ya hemos explicado en sesiones anteriores que el temer a Dios conlleva muchas bendiciones y muchos beneficios. Bien, ahora, ¿qué hay de los que no tienen temor de Dios? Yo creo que nuestra generación es una generación que tiene muchas personas que no tienen fe. ¿Sabes cómo se llaman ellos, no? Agnósticos. Personas que no creen en nada, personas que claramente dicen ellos que no necesitan a Dios y con mucha prepotencia sacan a Dios de la ecuación de su existencia porque ellos mismos se creen dioses, ¿verdad? Y hay 2 movimientos muy fuertes en la sociedad que van en esta línea: el humanismo y el secularismo. La religión de Europa
ya no es el cristianismo no más. Tú miras la Constitución de la Comunidad Europea, el cristianismo ya no es para nada el pensamiento de Europa. Se ha rechazado. La religión, entre comillas, para Europa es el secularismo. Bien, entonces, ¿en qué consiste eso? En que el hombre establece su propio sistema de valores. Los gobiernos establecen lo que es bueno y lo que es malo sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Y eso está generando en nuestra sociedad un vacío espiritual profundo en tantas vidas. ¿Por qué será? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué será que las enfermedades hoy en día más importantes no son el infarto de corazón, ni son tampoco los accidentes de tráfico, ¿verdad? Sino la depresión, el estrés, la ansiedad y toda clase de enfermedades mentales, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es decir, hay toda una generación que no tienen temor de Dios. Han sacado a Dios de sus vidas y no aceptan lo que la Biblia llama pecado. Ahora, yo quisiera que fuéramos a la Biblia para ver realmente cómo, en este caso es Pedro, describe la condición del hombre cuando no tiene temor de Dios. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente porque se me hace más fácil de que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Dice aquí Pedro, hablando de esa clase de vida, tiempo después, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, voy a leer hasta el 18, no está en la pantalla. Tiempo después Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Ahora fíjate en esto, las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Son, dice el versículo 12, como animales irracionales que viven por instinto. Versículo 13, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los, ahí tenemos que entender, cristianos inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia, viven bajo la maldición de Dios. Versículo 17, están condenados a la más negra oscuridad, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Y si leemos bien esto, hermanos, y lo leemos detenidamente, eso implica que están en medio de nosotros. Eso implica que estas personas se meten en nuestras iglesias y buscan especialmente a aquellos que están en el primer amor, iniciando su caminar con Cristo, y los incitan para que vuelvan a su vida vieja de pecado. Y yo quiero en esta mañana ilustrar esta diferencia entre estos dos grupos de personas, dos grupos de vida, entre los que tienen temor de Dios y los que no lo tienen. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hacer un contraste entre dos ciudades, Gerar y Sodoma. Y quiero entrar en otro aspecto que normalmente no se habla de él, es más, se esquiva. Y es, hermanos, si tienes temor de Dios, si tengo temor de Dios, eso nos va a llevar siempre a restituir el daño que hemos ocasionado a otros con nuestro pecado. Entonces empecemos por Gerar. Si me acompañas a Génesis 20, ahí vamos a estar leyendo, no va a estar en la pantalla, vamos a estar leyendo qué es lo que pasa en este capítulo, Génesis capítulo 20, ¿verdad? Abraham, todos saben, era un pastor nómada, extranjero en la tierra de Canaán. Él vino de la tierra de Ur, ¿verdad? Y en una ocasión, en sus negocios y su ganado, buscando los pastos, llegó a la tierra de los filisteos y llegó a una ciudad llamada Gerar. Dice Génesis 21, vamos a ir leyendo separadamente. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Era forastero, ¿verdad? Ahora, él, estando en Gerar como forastero, pensó: estoy en una ciudad donde no hay temor de Dios. Es decir, estoy entre gente que no viven los principios de la palabra de Dios. Si saltamos al versículo 11, estáis todos en Génesis 20 conmigo, ¿verdad?
Vale, versículo 11 dice, Abraham respondió, porque dije para mí cuando llegó a Gerar, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entonces él sacó una conclusión, aquí no hay temor de Dios. Dios no está en este lugar. Dios no entra en la ecuación de sus vidas. Y además pensó, bueno, una consecuencia que voy a tener por causa de esto, ¿verdad? Es que matarán a mi esposa. Ahora, ¿qué hizo Abraham cuando le preguntaron por Sara? Génesis 20, vamos ahora al versículo 2. Dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Cómo se llama eso? Una mentira blanca. Lo cierto es que Sara era una mujer con 90 años, pero por lo que el texto dice, era bella, hermosa y atractiva, lógicamente. Y él pensó, bueno, cuando llegue a esa ciudad, todos van a coincidir, van a codiciar a mi esposa y por tener a mi esposa me van a matar a mí. Solución, la presento como mi hermana, una mentira blanca. Pero queridos, en la Biblia no hay ni mentiras blancas ni mentiras negras. La mentira es mentira, la mentira es del diablo y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Todas las mentiras son mentiras. De hecho, el Apocalipsis es muy claro, dice, los mentirosos se van al lago de fuego, al infierno. Ahora, fijaros, Abimelec ve a una mujer tan bella, la manda a llamar y la trae a sus aposentos, a su palacio. Porque él estaba pensando, lógicamente, antes de que otro la tenga, como yo soy el rey, la voy a tener yo primero. Lógicamente, quiero ser el primero. Pero fijaros, Génesis capítulo 20, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ahora fijaros, Dios se le aparece en sueños a este hombre, al rey, y le dice, eres hombre muerto, porque la mujer que has tomado ya está casada. ¿Sabes? Cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes perfectamente que la muerte es la consecuencia para todos los que se acuestan con una persona que ya está comprometida o comprometido con otro. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la muerte? Bueno, significa la muerte eterna, el infierno primero. Segundo, significa morir antes de tiempo. Dios ha establecido el número de años que una persona va a vivir, pero hay personas que por causa del pecado sexual mueren antes de tiempo. Lo tercero, significa una enfermedad física. Y en cuarto lugar, algo que es terrible, ¿verdad? Significa una muerte en vida, una vida miserable que no queremos seguir viviendo. Ahora tú puedes decir, vale, ¿y qué pasa entonces con la gracia y con la misericordia? Pues querido, la gracia y la misericordia puede detener por un tiempo las consecuencias de nuestro pecado, pero no significa que lo que estamos haciendo esté bien. Por eso es que necesitamos vivir en el temor de Dios. Fijaros, versículo 4 dice, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Es decir, Abimelec no había tenido relaciones sexuales con Sara y él protesta ante Dios y le dice en el versículo 5, no me dijo él mi hermana es, y ella también dijo es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Es decir, él protesta a Dios y le dice, he actuado con inocencia, mis manos están limpias. Bueno, Abimelec, ¿qué hizo? Hasta ahora la trajo al palacio, ¿verdad? Hasta ahora se estaban conociendo, habían dado paseos por el jardín, se habían mirado a los ojos, habían visto películas juntos, habían conversado, habían escuchado música. ¿Sí? Ahora, ¿sabes una cosa? Lo impactante aquí es que cuando nosotros somos temerosos de Dios, Él nos guarda de pecar. Versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocases. Hay veces, hermanos, que realmente tenemos unas ganas de pecar. Sí, eso nos pasa, ¿verdad? Pero Dios no nos deja. ¿Sabes por qué? Porque tenemos temor de Dios. Y Él sabe que el pecado, hermanos, destruye nuestra vida, daña nuestra vida. Y Él no nos deja pecar, ¿verdad? Porque nos ama mucho. Sin embargo, hermanos, lo que vemos en este pasaje, yo quiero que te centres, es que Dios le muestra a Abimelec que tiene que hacer restitución
de su pecado. Entonces la pregunta clave aquí, que quizás no has llegado ahí, entonces, ¿cuál fue realmente el pecado de Abimelech? ¿Cuál fue el pecado de Abimelech? Mírenlo, tiene aquí en la pantalla muy claro, quiero que lo vean. Pensar, codiciar y desear a Sara para casarse con ella cuando estaba casada con otro hombre. Bien, y yo lo quiero poner en femenino, porque también hay que ponerlo en femenino, ¿verdad? Cuando una mujer se empeña en tener un hombre, sea como sea, aunque sabe que está casado con otra persona, ¿verdad? Pero se empeña en tenerlo. Ese es el problema de Abimelech. Pensar, codiciar, desear, vamos a ponerlo para las mujeres, a un hombre para casarse con él cuando sé que está casado con otra mujer. Ahí está el tema, ¿verdad? La deseó para él, ella era la esposa de otro hombre. ¿Y qué ocurre? Dios le dice, si tú no restituyes las consecuencias de este pecado, ¿verdad? No se van a detener. Y hay 4 pasos, hermanos, en este pasaje que yo quiero ver detenidamente desde el versículo 7 al versículo 18, que Dios le manda a Abimelech restituir. Lo primero que le dice es, devuelve la mujer a su esposo, es decir, devuelve Sara y dásela a su esposo, que es a quien pertenece por pacto, que es Abraham. Es decir, ella no te pertenece, es la esposa de otra persona. Y querido, debemos tenerlo muy claro en la vida. Hay personas que no nos pertenecen a nosotros. No podemos pensar en ellas, desearlas, codiciarlas, ni tener relaciones sexuales con ellas. Y mucho menos ir a vivir con ellas. No son de nuestra propiedad. Es decir, escúchame bien, Dios le dice aquí a Abimelech, debes cortar toda relación o amistad con ella, porque el problema de hoy, claro, no lo tenía Abimelech, es el internet, ¿verdad? Ese es el problema de hoy, lo que está arruinando a tantas personas, ¿verdad? Es decir, Dios le está diciendo, corta toda relación o amistad con ella. No hay mensajes, no hay llamadas, no hay visitas, no hay contacto. Así de claro, ¿verdad? Y le dice Dios, así se anularán las consecuencias de tu pecado. Es más, fíjate lo que leemos ahí. Dice Dios, le dice, si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Está escrito, ¿verdad? Le dice a Abimelech, si tú no la devuelves, si tú no paras eso y no lo cortas radicalmente, puedes estar seguro de que tú y el resto del pueblo moriréis. Qué tremendo, ¿verdad? Es el pecado de los gobernantes. El pecado de un gobernante afecta a toda la nación. Y oro por nuestro presidente actual, por Pedro Sánchez, un hombre que públicamente, si lo has oído, se declara ateo. Es el presidente que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Se declara públicamente ateo. Que Dios bendiga su vida, ¿verdad? Por eso estamos como estamos en las naciones. Porque muchas de las personas que nos presiden, ¿verdad?, no tienen temor de Dios. Dios ha salido fuera completamente de su ecuación. Y tenemos que orar que Dios levante gobernantes temerosos de Dios. Ahora, Génesis 28. Espero que me estás siguiendo con el texto. Dice, muy de mañana, versículo 8, se levantó y llamó, yo diría aquí, a todo su equipo de trabajo. Y les contó lo sucedido. Abimelech les cuenta, miren lo que nos ha pasado. ¿Cuál es la reacción de ellos? Bueno, una aventurilla más. No, dice aquí que el equipo de trabajo de él se quedaron aterrorizados de lo que Abraham había hecho. La mentira no es una mentira blanca. La mentira, hermanos, trae unas consecuencias, como en este caso, para todo su pueblo, ¿verdad? ¿Qué consecuencias? En estos hombres, el equipo de trabajo de Abimelech, había mucho temor de Dios. Dice aquí que los hombres que consultó con él, ¿verdad? Dice aquí que temieron en gran manera. Lo dice el versículo 8. Y temieron los hombres en gran manera. Saben, estamos en una generación donde no hay temor de Dios. Tenemos personas acostándose con otras personas fuera del matrimonio y dicen normal. No, no es normal. No es normal. Porque eso debe producir en nosotros una reacción de repulsa y de horror. Abimelech llama a Abraham, versículo 9 y versículo 10, y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciste esto? ¿Qué pensabas?
Es decir, le está diciendo a Abraham, nadie debería de hacer jamás lo que tú te has atrevido a hacer. La mentira, ¿verdad? ¿Qué te llevó a cometer este acto y meternos en este serio problema? Y Abraham dice, pensé que en este lugar no había temor de Dios. Y en el versículo 11 al 13 vuelve otra vez a justificar la mentira, ¿verdad? Que es injustificable de todas las maneras, ¿verdad? Una mentira blanca. Pero aquí Abraham se da cuenta, Abimelech también, que eso tenía consecuencias. Luego, por tanto, el primer paso para restituir las consecuencias del pecado es devolver, en este caso Sara, a Abraham, a su esposo. Es decir, cortar radicalmente con esa relación que está fuera de lugar. Lo segundo, y esto les va a chocar, restituir financieramente el daño. Versículo 14. Fíjense, entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Imagínate que tienes 2 pisos. Sí, tienes 2 pisos y por haber estado una noche disfrutando con una amiga, le tengas que entregar al marido de esa señora tu apartamento. ¿Cuál es el principio? La restitución, queridos, es costosa. Por eso hay cristianos que simplemente, bueno, ay, disculpen, me quedé a pasar la noche con la esposa de otro, pero disculpen, y ahí para todo. Qué pena, ¿no? Solamente llegan hasta ahí. La restitución no es un juego, querido. Porque si tú no restituyes, escúchame bien, las consecuencias de ese pecado no se van a frenar. Y no solamente en tu vida, sino en tus hijos. Por eso vemos tantas personas que arrastran la promiscuidad y la maldición de generación en generación. Nunca lo cortaron, nunca restituyeron. Lo siento, me pillaron, de ahí no pasan. Incluso de creyentes ya. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Verdad? Tenemos que restituir. Si queremos detener las consecuencias del pecado, hay que restituir. Tenemos que anular la maldición que el pecado trae sobre nuestras vidas. Espero que me sigan. La tercera, el tercer paso, compensar a la persona ofendida, compensar a Sara por, fíjense esto, dañar su imagen. Versículo 16. Y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, entre comillas. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos así fue vindicada. Bueno, el texto de la otra traducción es un poquito más claro, ¿verdad? Porque dice aquí, dice, y le dijo a Sara, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos. La restitución no la hizo a escondidas, ¿eh? Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy, ¿verdad? Que las personas cometen pecados públicos, pero luego no quieren, no están dispuestos a hacer una restitución pública, admitiendo el daño y el tropiezo y el escándalo que han producido tanto fuera de la iglesia con las personas que no creen en el Señor, como dentro de la iglesia con los pequeñitos que se quedan completamente confundidos y dicen, bueno, si estoy en la iglesia, ¿qué es ser cristiano? ¿La gracia me permite hacer lo que me da la gana y aquí no pasa nada? ¿O realmente el pecado es pecado y sigue siendo pecado y trae consecuencias y es grave? ¿Qué es la cuestión aquí? Pero hermanos, fíjense, dice aquí, delante de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. O sea que Abimelech entendió que tenía que restituir, había producido un daño y dice, esto resolverá, le dice después, todo reclamo contra mí. Y tu reputación, hermanos, una palabra que algunos han quitado del diccionario, tu reputación, tu honra quedará limpia. A mí me conmueve cuando yo ministro a niños y a jóvenes que no pueden levantar la cara de la vergüenza que tienen, ¿verdad? Por el testimonio que han dado sus padres en este sentido. No te miran a los ojos, andan así, ¿verdad? La vergüenza que arrastran por todas estas situaciones que no han sido restauradas. Entonces, hermanos, la reputación y el buen nombre de una persona es supremamente importante. Es más, como yo os conozco y sabemos que muchos de nosotros hemos dejado en nuestro país hijos, ¿verdad? Yo me hago siempre esta pregunta, ¿qué herencia les vas a dejar a tus hijos? No de esta. Yo hablo de la herencia espiritual, ¿qué herencia les vas a dejar? Fíjense, hermanos, Proverbios 6, 32, 33 dice esto, pero el hombre o la mujer que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Dice, será herido y deshonrado y su vergüenza no se borrará jamás. Entonces mi pregunta es esta, hermanos, yo quiero dejar a Ruth y a Elizabeth una herencia de integridad.
Yo quiero dejar a mis hijas una herencia de que voy a ser un padre que cuando tenga la tentación, cuando alguien me provoque a ser deshonesto, a mentir o a ser infiel, ¿verdad? Con la gracia y la ayuda del Señor puedan decir, no, mi padre se mantuvo íntegro. No fue perfecto, pero se mantuvo en integridad. Pensó en mí, de que yo soy una mujer y voy a formar el día de mañana un matrimonio, y mi padre no quería que yo llevara esa vergüenza delante, sino que pensó en mí. ¿Saben cuál es el engaño del diablo? Que mucha gente solamente piensa en el placer del momento, ¿verdad? El placer de este momento, estoy solo, estoy sola, necesito a alguien, ¿no? Que me abrace, que me acoja, que me dé compañía, ¿verdad? Y nada más. Y me olvido de mis hijos, me olvido de mi vida, me olvido del futuro, me olvido de mi generación, me olvido de la bendición de Dios, me olvido de todo, solamente pienso en mí. Y cuando ya caí en la trampa del diablo, porque así es el diablo, ¿verdad? Entonces empiezo a lamentarme de las consecuencias de lo que he hecho. Ahora, hermanos, cuando nosotros dañamos la reputación de alguien, aquí está claro en la palabra, debemos restituirla. Y lo cuarto, que la persona ofendida ore por ti. Versículo 7, quiero que lo lean conmigo, por favor. Y el versículo 17 y 18, dice el versículo 7, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Versículo 17 dice, entonces Abraham oró a Dios. Ahora fíjate lo que pasó. Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Hermanos, el pecado deliberado tiene consecuencias. Las tiene, ¿verdad? La Biblia lo dice. Lo vemos aquí bien expresado. Entonces, el principio aquí es este, ¿no? La oración del inocente es la que va a liberar al pecador. Dice aquí el texto, debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham, todas las mujeres eran estériles. Nuestros pecados tienen consecuencias. Y yo sé que esto es muy delicado lo que estoy diciendo. No siempre yo puedo pedir a alguien contra quien yo he pecado que ore por mí. No siempre, ¿verdad? Pero lo cierto es que necesitamos que la persona inocente a la que hemos ofendido ore por nosotros y quedemos libres de las consecuencias de nuestros pecados. Santiago nos dice esto, si lo buscas conmigo, en el capítulo 5, este principio de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Porque, hermanos, ¿saben cuál es la lucha cuando queremos restaurar este tipo de situaciones? Empezamos a pensar, ¿y qué si se enteran? ¿Y qué dirán de mí? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y qué concepto van a tener de mí? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Lo que realmente a Dios le importa es que hagamos las cosas como Él quiere y que seamos sanados. Eso es lo importante, no lo que la gente pueda pensar o no pueda pensar, ¿verdad? Porque cuando estaba metido en la pasión y en el pecado deliberado no pensé en eso. No lo pensé, ahí lo tenía que haber pensado, pero no lo pensé. Luego, por tanto, Dios quiere que yo sea restaurado. Confesaos, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Está hablando aquí de una confesión pública. A algunos les da terror eso, pero es que, hermanos, es lo que la Biblia dice. Si yo quiero ser restaurado, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seamos sanados. Entonces tenemos que elegir qué queremos. ¿Quedar bien con la gente? ¿Me importa el que dirán? ¿O quiero la verdadera sanidad? ¿Qué quiero? Quiero una sanidad auténtica, que eso se corte, que las consecuencias se paren, que eso no siga en la siguiente generación, ¿verdad? Que mi familia esté libre y limpia. ¿O realmente me importa más qué dirán los demás? Ahora, hermanos, estos son 4 pasos, si tú lo lees despacito, fundamentales para que haya una restitución en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, vamos a la otra ciudad donde no había temor de Dios. Vamos a Sodoma. Fijaros lo que hemos leído al principio. Dice aquí, en 2 de Pedro 2:6, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso, esta frase es tremenda, como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Las puso como ejemplo de las personas que deciden vivir sin que Dios forme parte de su ecuación. Ahora tenemos que ir a Génesis, en el capítulo 18, donde se nos relata esta historia. En este caso es Abraham también el que está delante del Señor. Yo diría que fue a tomar café con Dios, ¿verdad? Y le dice una necesidad que tenía. Le dice, mira, ahí está mi siervo Lot, está en Sodoma,
¿verdad? Y dice en el 18:20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Otra versión dice, el pecado de Sodoma es muy grave. Ahora, yo no sé si nos damos cuenta hoy, donde ya el pecado es ley, ¿verdad? Así de claro, es ley. Que eso en el mundo espiritual, hermanos, trae mucho clamor. Hasta la tierra, hermanos, está recibiendo ese gemir, ¿no? De que tanto pecado y tanta maldad, ¿no? Está afectando hasta la propia tierra. La tierra clama que Dios haga justicia y venga sobre ese lugar. Encontramos en el versículo, si leemos ahí en Génesis capítulo 18, versículo 21, dice Dios a Abraham, le dice, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Entonces Dios le revela sus intenciones a Abraham. Le dice, mira, ya he aguantado, he esperado a ver si se arrepentían. Han pasado los años. Date cuenta que habían pasado más de 400 años, ¿verdad? Dios esperando y esperando. Y le dice, bueno, ya se acabó el tiempo. El juicio debe ser hecho. Y ahí estaba una persona muy querida para Abraham, que era su sobrino Lot, ¿verdad? Entonces en este momento parece que Abraham y Dios están en el mercadillo, ¿no? Porque Abraham le dice, mira, Señor, si solo hubiera 50 justos, nada más que 50, ¿perdonarías a esta ciudad a pesar de su perversión? Le dice, sí. Pero luego él se da cuenta de que no llegamos a 50, ¿verdad? Entonces pega otra rebaja, ¿no? Si hubiera 40 justos, realmente por 40 justos perdonarías tanta perversión. Y Dios dice, sí, lo perdonaría. No te ofendas, Señor, otro apretón de tuerca. Si hubiera 30, solamente 30, ¿tú les perdonarías a todos? Dios le dice, sí. 20 y luego llega a 10, ¿verdad? Si has leído bien el texto bíblico, tú sabes de sobra que de Sodoma solamente salieron 4 personas. Y una de ellas salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella, ¿verdad? Y se quedó hecha una estatua de sal. Pero lo cierto es que por parte de Dios, ¿verdad? Dios está dispuesto a no destruir a los malvados si los justos están en medio. Y yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Sabes que nosotros somos justos no por nuestras propias acciones, somos justos por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Por haber creído en Cristo siendo pecadores por naturaleza y conducta. Sin embargo, Dios nos trata y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Este es el misterio de la gracia, ¿verdad? Como si nunca hubiéramos pecado. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, el temor de Dios entra en mi vida y me hace realizar las acciones de una persona justa. Bien, entonces fijaros, el tira y afloja, la negociación entre Abraham y el Señor concluye con una verdad. Lo que impide la destrucción de una nación o de una ciudad somos los justos que vivimos en ella, porque en Cristo hemos sido justificados. Y nuestra nación no ha sido destruida, ¿verdad? Por los justos que estamos en ella. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es un relato paralelo, y dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Ahora, una pregunta es evidente, ¿verdad? ¿Qué hacía un justo en medio de gente tan pervertida? ¿Qué estaba pintando Lot allí? Fíjense, Pedro dice, capítulo 2, versículo 7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Si lees el relato, dice que el ángel le agarró de la mano y le dijo, Lot, sí o sí nos vamos de aquí. Porque estaba esperando que él lo hiciera y no lo hacía. Les agarró de la mano a él, a la esposa y a las niñas. Y dijo, es hora de salir. Te tengo que sacar de aquí porque tú no has llegado al punto, ¿verdad?, de tomar esa decisión. Entonces, esta escena es conmovedora. ¿Qué hacía una persona justa viviendo entre gente tan pervertida? ¿Verdad? ¿Por qué no huyó de ese lugar? Quiero mostrarte una raíz que nos está afectando hoy mucho a los cristianos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 13, un poquito hacia atrás, versículos 12 y 13. ¿Qué decisión tomó Lot? ¿Por qué Lot, habiendo tantos lugares, se fue a Sodoma y se asentó allí, comerció allí, montó su negocio allí y su sistema de vida en Sodoma? Génesis capítulo 12,
13, versículos 12 y 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En el versículo anterior dice que era una llanura muy fértil, era una zona económicamente muy próspera, ¿verdad? Pero, versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, toma nota de esto, cuando solamente buscamos, siendo cristianos, lo material, cuando solamente lo que nos importa es el dinero, ¿verdad? Hacer dinero como sea y tener dinero, esa decisión es una decisión que tiene consecuencias graves en nuestra vida espiritual. Él pasó por alto, él sabía que los habitantes de Sodoma eran gente pecadora en gran manera contra Dios. Él sabía que si él iba a Sodoma iba a tener que hacer negocios, firmar contratos, compartir con ellos esos valores. Él lo sabía. Tenía que convivir, hacer negocios y alianzas con personas sumamente perversas que no dejaban de pecar contra el Señor. Ahora, eso es lo que nos pasa a veces. Estamos en nuestro país y tenemos las cosas claras. Llegamos a este país y parece que se nos nubla la vista, ¿verdad? Solamente quiero dinero y trabajo. Dinero y trabajo para comprarme lo que sea. Hermanos, tengamos cuidado con esto, porque este fue el problema de Lot. Ese fue el problema de Lot, ¿verdad? Renunció a las otras prioridades porque él era un adorador de Dios. Y dijo, bueno, voy a Sodoma, hago la vista gorda, no veo nada. A mí eso no me va a afectar, lo que voy a hacer es dinero y hacer negocios. Sin embargo, fijaros, Pablo a Timoteo ya le advierte de los últimos días, lo que estamos viviendo hoy, y le está pasando a personas que conocen al Señor, que un día hicieron un pacto público y un pacto en el bautismo con Cristo, y quiero que lo leamos en 1 de Timoteo, porque este mismo peligro es hoy igual del real, ¿verdad? 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando, o sea, un deseo desordenado. Cuando tú dejas la familia a un lado, dejas de congregarte por tener dinero, no descansas, inviertes todos los valores simplemente por tener dinero. Codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? La palabra ya nos lo advierte, hermanos, y ese fue el problema que tuvo Lot. Cuando yo tomo decisiones, escúchame bien, sin temer a Dios, ¿qué le pasó a Lot? Fíjate, Lot perdió todo lo material, todo. Perdió a su esposa, se salvó por los pelos él con sus 2 hijas, y las hijas que llevaban Sodoma dentro, porque lo llevaban dentro, en cuanto salieron a la cueva, lo emborracharon y cometieron incesto. Y de ahí vinieron los 2 peores enemigos que tuvo Israel, Moab y Edom, ¿verdad? Tierra de inmoralidad sexual, significa sus nombres. Eso fue todo lo que ganó Lot con su decisión, ¿verdad? ¿Qué decisión más pobre? ¿Qué decisión más pobre? Jesús, que nos manda, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será dado por añadidura, ¿verdad? Porque Jesús dice, si esa no es nuestra forma de vivir, no de aquí, sino de vivir, vivimos como los paganos, vivimos afanados, turbados y preocupados, qué comeré, qué vestiré, qué casa tendré. Eso es lo que nos absorbe la vida, en vez de que nuestro corazón realmente viva para el Señor, sabiendo que Dios va a proveer todas nuestras necesidades. Entonces, hermanos, aquí Dios le dice, mira, Abraham, el pecado de Sodoma es un pecado grave, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el pecado? Yo lo he puesto aquí porque esto me interesa que lo tengamos muy claro. Fijaros, este versículo dice, lo que vamos a leer ahora dice, el pecado deliberado de Sodoma tenía 4 raíces, y eso se da hoy en día clavado en nuestra sociedad. Primera, la soberbia. Segunda, la saciedad de pan. Les iba muy bien, tenían mucha abundancia material. Tercero, la abundancia de ociosidad. La ociosidad, querido, la ociosidad es terrible. ¿Sabes lo que dicen los turcos? A un cristiano ocupado le tienta un demonio, a uno desocupado 100. ¿Sí? Estar ocioso es terrible. Y la última era la injusticia social. Entonces, las raíces del pecado de Sodoma, quiero que lo leamos en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Las raíces, todo pecado deliberado en nuestras vidas tiene raíces profundas. No pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Tú no le faltas a la fidelidad a tu esposo o a tu esposa
simplemente porque tuviste un mal sueño. Eso no pasa. Hay raíces profundas en la vida de uno que le llevan a cometer ese pecado o otro pecado deliberado. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice aquí la palabra de Dios para explicarnos las raíces del pecado de Sodoma. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pero el pecado más conocido de Sodoma era la depravación sexual, y podemos ir a Génesis capítulo 19, si no se me pierden, donde menciona todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre en esta escena es que dos ángeles llegan a Sodoma para ejecutar el juicio de Dios. ¿Qué hace Lot cuando les encuentra? Que en un principio no sabía que eran ángeles. Como un buen oriental, les hospeda en su casa, ¿verdad? Les atiende, les lava los pies, les prepara la cena para que pasen la noche y sigan su camino al día siguiente. Pero fíjense la escena, versículo 4, Génesis 19, 4. Antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Ahora fíjate en esto, desde el más joven hasta el más viejo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el clamor que le dan aquí a él? Fijaros, jóvenes, si quieres poner niños, adolescentes y viejos, le gritan a Lot: haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Ese fue el grito de todo ese pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí en esta expresión hay 4 conductas perversas definidas. Primera, sexo en grupo, orgía. Segunda, abuso sexual. Porque si estamos obligando a 2 personas a tener sexo en contra de su voluntad, estamos en una conducta de abuso, evidentemente. Tercero, homosexualidad, hombres con hombres. Y cuarto, pedofilia, porque hay niños involucrados. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de Sodoma y habla de la depravación, de la perversión, ¿verdad? Es muy claro aquí. Ahora, fijaros, Job sale de su casa. Quiero que lo leamos en el versículo 7, la reacción de Lot, perdón, no de Job, de Lot. Y les dice, versículo 7, os ruego, hermanos míos. Hermanos míos. A mí me hace mucha gracia cuando hay creyentes que dicen: no, yo entro en esos sitios, pero yo soy inmune, a mí no me afecta nada. Yo veo pornografía, pero yo soy cristiano y a mí no me afecta para nada, ¿verdad? Tengo una mente muy fuerte. Hermanos, miren lo que dice aquí. Lot, había llegado a un estado de ser tan influido que les llama a estas personas que practican el pecado, gracias, y que están en una perversidad moral. Les dice: hermanos míos, que no hagáis tanta maldad. Ahora fíjense, ¿qué les propone? ¿Dónde había llegado Lot? Les propone que sus 2 hijas vírgenes, que nunca se habían acostado con nadie, se las cogieran todo ese grupo de personas perversas e hicieran con ellas lo que les diera el apetito. ¿No? Qué desgracia, ¿no? ¿Hasta dónde había llegado a afectar la perversión de Sodoma a un hombre que era justo? Piénsalo, porque es una escena. Los que tenemos hijas, ¿verdad? Podemos entender esto. Les dicen: no hagan una cosa tan perversa como esa, pero hagan otra cosa igual de terrible, ¿verdad? Con mis hijas. ¿Saben? Cuando vivimos en una sociedad que no tiene temor de Dios, muchas cosas, les aseguro, si no cuidamos nuestra vida, nos van a afectar, nos van a influir y nos van a contaminar y las vamos a permitir, aun sabiendo que Dios no las permite. De hecho, estamos bombardeados permanentemente por los medios de comunicación, por los amigos, por las películas, por el internet, y de repente empezamos a ver como normales, como correctas, conductas que son detestables a los ojos de Dios. Hay una frase, hermanos, en la vida de David que a mí me conmueve. Son 3 palabras solo. Lo que David había hecho cuando terminó con Betsabé era desagradable a los ojos de Dios, y pone punto y acaba la historia. Él lo había hecho, lo había maquillado, había quedado muy bien con todo el mundo. Aquí tenemos a nuestro rey, ¿verdad? Impecable. Pero Dios no lo veía así. Y el escritor dice: lo que él había hecho, que había quedado muy bien cubierto, muy bien aparejado y muy bonito, ¿verdad? Era desagradable a los ojos de Dios.
Hoy vivimos, hermanos, en ese tiempo donde a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Y cuando una persona se sale de los parámetros bíblicos en cuanto al sexo, se inicia en un camino, porque tú sabes algo, el sexo fuera del orden de Dios produce adicción. A veces pensamos en los drogadictos, no, el sexo fuera del orden de Dios produce adicción. Y queridos, aquí en Sodoma ya nada les daba satisfacción. Ven dos ángeles forasteros, y en la mentalidad oriental el forastero era intocable, o sea, nadie, digamos, se atrevía a meterse con un forastero. Vienen a dos ángeles forasteros y dicen, no, aquí tenemos algo diferente. Estaban tan pervertidos que lo que hacían diariamente ya no les satisfacía. Ahora creían que encontrarían un nuevo placer con estas dos personas que acababan de llegar. Y queridos, debido a ese grave pecado, viene el juicio y el castigo de Dios sobre Sodoma. Él es misericordioso y perdonador, pero Él no tolera el pecado. Habían rebasado el colmo de su paciencia y de su espera para que se arrepintieran. Y queridos, Dios no tolera una sociedad que sigue promoviendo la depravación sexual. Es impresionante, lo tenemos aquí en la pantalla, pasa a la siguiente, cómo nos describe la Biblia, ¿verdad? El juicio que vino sobre Sodoma. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, incluso el fruto de la tierra que no tiene culpa, ¿verdad? Pues también es afectada. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Saben? Yo creo, estoy convencido, por eso estoy predicando esto, de que necesitamos que Dios ponga en nosotros su temor. Que reconozcamos que la sociedad en la que estamos viviendo, de diferentes formas, nos ha influido, nos ha contaminado, incluso yo diría, ha debilitado nuestras convicciones, de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hemos tolerado y permitido conductas que claramente están prohibidas por la palabra de Dios. Y hermanos, necesitamos que Dios ponga en nosotros, como sus hijos, en cada uno temor de Dios. Hoy tenemos que tener claro, para responder a esta palabra, si tenemos alguna persona a quien restituir, porque queremos ser como en Gerar, ¿verdad? Si hemos mirado o hemos deseado o hemos convivido con alguien que es la esposa o el esposo, o está comprometido o comprometida con otra persona, necesitamos que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque la frase de Dios, hermanos, sigue siendo la misma: eres hombre muerto, eres mujer muerta, ¿verdad? Si tú le has abierto una puerta al pecado y eso no ha sido restituido y sanado y confesado delante del Señor, eso te va a traer muerte a tu vida, ¿verdad? Muerte física, muerte espiritual, muerte emocional, muerte. El pecado trae muerte. Yo quiero que el grupo de alabanza pase aquí y que tú cierres tus ojos, ¿verdad? Sé que Dios está hablándonos en esta mañana. Él nos habla a veces como hoy, de una forma muy clara. Quizás puede ser fuerte para ti esta palabra, porque Él nos ama y Él sabe cómo está la iglesia. Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que estamos viviendo, Él conoce nuestras luchas. Y hoy, hermanos, hay un llamado de parte del Espíritu Santo a la restauración en nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos llama a que entendamos que Dios quiere que haya restauración y restitución. Muchas veces Dios nos ha impedido pecar, pero yo oro a Dios por nosotros como iglesia, que Él nos muestre cómo restituir el daño que hemos cometido. Necesitamos la bendición de la persona a la que hemos dañado. Necesitamos salir de esa cárcel en la cual el pecado nos ha metido, ¿verdad? Y el enemigo tiene una puerta abierta para dañarnos ahí, para oprimirnos, que nosotros podemos cerrar en el nombre de Jesús en esta mañana. Aleluya, viniendo al Señor, arrepintiéndonos, pidiendo perdón y restituyendo.